Dios me le bendiga a todos mis hermanos. Aquí el pastor Tomás del Orbe con lo que es la entrevista de la semana. Hoy con nosotros un pastor de muchos años. Yo diría que no solamente pastor, sino un mentor. Yo tuve el gran privilegio de tener dos hermanos cuando vine al Señor en el año 85, que fueron mis padres espirituales. Como yo digo que eran mis padres, me refiero, no que me dijeron Cristo te ama y ya yo por eso acepté al Señor, sino que desde que acepté al Señor, que eso ya ustedes conocen lo que le he hablado de Héctor García, partió con el Señor. Héctor me llevó a su iglesia y ahí yo acepté al Señor. Pero inmediatamente eso ocurrió la misma semana, la semana siguiente. Entonces el Señor me permitió que nuestro hermano, a quien voy a entrevistar, el hermano Henry Terrero, se ocupó de llevarme a su iglesia. En ese tiempo él no era pastor, estaba como está ahora, porque siempre ha estado con una pasión grande por lo de Dios, pero él a partir de ese momento, como decimos, me echó mano y me enseñó lo que es el evangelio de una manera sistemática, no en un culto, sino que trabajábamos en la misma área y aprovechábamos todos los días en la hora de almuerzo, después de comer esas 2 horas de almuerzo, era estudiando la Biblia. Lo que indica que ahí yo recibí mi primera preparación para el ministerio. Es un gran honor para mí tener al hermano Henry Terrero. Dios te bendiga, Henry. Dios le bendiga, mi apreciado hermano Tomás del Orbe. Gracias damos al Señor por esta oportunidad que nos concede de poder participar en una entrevista con una persona que siempre lo tengo en alta estima y como un hijo en la fe. Amén, amén. Cuando venía para acá, hermano Julio, usted sabe que se lo dije a usted. Yo he estado esta tarde con unos problemitas ahí de sinusitis, dolor de cabeza, y me atrasé un poco, esperando que me hiciera efecto un calmante. Y le dije yo a Julio, vaya hacia adelante, porque el hermano Henry es de la escuela del Lino Lizardo. Si le dijo las 7, son las 7. Y así mismo fue. En lo que yo me preparaba, ahí estaba Henry llamando. En eso quiero iniciar esta entrevista, Henry, porque me gustaría que muchas personas que me siguen, jóvenes hoy en el ministerio, tengan como una orientación de lo que fue el evangelio en los años 80, especialmente cuando mencionamos a un hombre llamado Lino Lizardo, Marcelino Lizardo. ¿Qué te llega a la mente, Henry, al tú pensar en Marcelino Lizardo? Bueno, yo realmente, siendo justo, aparte del llamado de Dios y de la preparación del Espíritu Santo, para mí mi pastor, Marcelino Lizardo, fue mi mentor, mi maestro, mi ejemplo, mi modelo. Y hay algo importante que a través de su ministerio pastoral, Lino era un hombre sistemático, era un hombre vertical, era un recto, íntegro en la enseñanza. Y eso nos llevó a nosotros, a través de esa enseñanza y ese ejemplo de vida, formó un carácter de seriedad, de responsabilidad, de integridad. Además de eso, me acuerdo, haciendo honor a esa palabra, algo que él decía, y era que el hombre verdadero era sincero, y el hombre sincero era responsable, y el hombre responsable era fiel, el hombre fiel era puntual. Sí, quizá le dediquemos un buen tiempo a hablar de ese gran hombre de Dios, Marcelino Lizardo, como todos nosotros y todo el que pase por esta tierra, ya sea en la Biblia, ya sea en la historia o contemporáneo a nosotros, con sus virtudes y con sus defectos. Porque la primera que se encarga de hablar de los hombres de Dios y presentar sus defectos es la Biblia. Pero ese hombre del Señor con tantas virtudes, por su forma, por su doctrina, llegó a formar hombres que hoy son líderes, incluyendo, él fue que bautizó a Ezequiel Molina.
O sea, no estamos hablando lo de cualquier hombre. Lo presentó como niño. Lo presentó, Era sí, pastor de su mamá en la Romana. Sí. La iglesia que más adelante pastoreaba Abad Calpio, allá en la Sí. Romana. Y además de eso, él da testimonio de que cuando él estaba en la iglesia tenía un niño tirado debajo de un banco, Marcelino Lizardo estaba enseñando y predicando y esas palabras se le quedaron grabadas. Y Ezequiel siempre ha hecho gala de su agradecimiento y de reconocimiento de que fue ese hombre de Dios, Marcelino Lizardo, que en términos espirituales podríamos decir que era un patriarca. Yo a veces, a algunos hermanos, lo que más confianza me tienen, se refieren a mi forma muy recta en cuanto a las exigencias, cuando hablo de lo que es ser evangélico, cómo debe ser un cristiano. Y eso se debe a esos primeros 6 años. 6 años. Algunos hermanos que saben que además de yo recibir clase en un instituto bíblico y ser maestro del instituto bíblico, le he dicho muchísimas veces que aunque yo hice el instituto bíblico, cuando yo predico, lo que doy tiene más de mis primeros 6 años de formación que de lo que aprendí en un instituto bíblico. Porque, Henry, escúchame, esos 6 años, tú pasaste toda la vida, por lo mío fueron 6, Dios permitió que saliera a los 6, pero esos primeros 6 años fueron los que me dieron la formación. Una persona que fue formado por Lino Lizardo, es muy difícil que se le llame la atención a donde llega, porque es una formación como de cadete. Él tenía como lema que la iglesia era un instituto de formación, un taller de reparación. Y además de eso, tiene unos textos que eran vitales. Nosotros aprendimos a citar capítulo entero de la Biblia. Porque otra cosa, a estar siempre preparado. A veces yo tenía 3 y 4 mensajes bosquejeados porque no le avisaba a nadie cuando tenía que predicar. ¿Lo vieron, Julio? Henry, yo le he dicho eso aquí. Yo le he dicho, y ellos se ríen mucho, que una vez, lo primero es que nadie sabía quién tendría el devocional. Es otra cosa. Ellos se ríen cuando yo les digo que el Lino tenía una campanita en el altar. Sí. Y que todo el que llegaba tenía que irse al altar a orar y no se paraba nadie hasta que sonara la campanita. Una disciplina. Cuando yo me convertí, que Henry me lleva a la iglesia, que yo no sabía orar, era nuevo, yo me tiro de rodillas, yo veo que Henry se va de rodillas y comienza a alabar a Dios, y todos los que están alrededor siguen de rodillas. Pasan los primeros 5 minutos, yo abro los ojos y digo, ¿por qué no se van a parar? Y vuelvo y me arrodillo y siguen todos. Digo, ¿hasta cuándo es esto? Y al final, cuando ¡ting! Una campanita, todo el mundo de pie. O sea, para mí eso fue tan difícil porque no estaba acostumbrado. Dije, Dios mío, yo no voy a aguantar esto. Entonces, a partir de ahí, comienzo que Lino se paraba y decía, fulano de tal con el devocional, sin avisárselo. No le dije que fulano va a tener el martes un devocional. Y ahí salía la persona a cantar. Y cuando está el devocional, cuando estaba, no sé si Henry sigue así todavía y lo hablará, pero cuando estaba el devocional, ya yo en el corazón se me estaba saliendo porque yo tenía el presentimiento, porque terminando el devocional ya, era que él decía, el hermano Tomás con el mensaje. Y eso nos pasaba todo, la misma sensación la sentíamos todos porque estábamos dentro de una línea. Y quiero decirle, bueno, nosotros de verdad, Tomás, nosotros fuimos de una generación privilegiada. Amén. Esa generación 80. Porque, wow, una juventud. No. Y además de eso, nosotros palpamos casi a Dios, era algo tan especial. Tan especial. Y hay algo que le añadimos, que no había batería. No, era a palmada. Pero las palmadas se oían de la Betance, allá a la París se oían las palmadas. Así mismo. Era algo, y era la misma gloria de Dios. Yo tengo un hermano que salía de medio de Natanael, él ha venido aquí. Eso fueron años tan maravillosos y tan extraordinarios. Esa juventud, yo lo que tenía eran 85, ¿verdad? Yo tenía 5. Como 21 años. Desde el 66 al 85, ¿verdad? 14, no 19, tenía 19. Esa juventud que había allá, era una juventud que sabía orar 3 y 4 horas. Acuérdense nosotros en una ocasión tuvimos una vigilia de 10 horas de oración. No, de eso yo te lo tenía más adelante, porque no, esa fue una. Entonces vamos a hablar de otra, que eso fue terrible. Eso lo vamos más adelante. Pero
En ese tiempo, Julio, no existía un evangélico allá de 10 minutos de oración. Nosotros clavábamos la rodilla y eso era sin tiempo. Y el poder de Dios era tan grande que tú recordarás que llegó a caer aceite al altar. Mis pantalones. Óyeme, ustedes, el que me oye a mí sabe que yo no hablo disparate. Mis pantalones, como evidencia. Me recuerdo esa noche que tiene un pantalón color khaki. Tomás se sentaba adelante, porque yo cuando lo llevé a la iglesia le dije, siéntese ahí. Todo el tiempo adelante, nunca en otro banco. Atrás, sí. Siempre adelante. Y yo le enseñaba las manchas, la lámpara, como se dice popularmente, del aceite, literalmente. No, fue algo demasiado terrible. Y yo tengo realmente algo, esa ha sido mi plataforma. He seguido con 41 años, que voy a cumplir ahora el 5 de agosto, no he perdido esa disciplina de oración. Amén. Y estamos en la capacidad. Dios nos ha enseñado a orar 1 minuto, a orar 5, pero también nos ha enseñado a orar 4 y 5 horas. ¿Tú recuerdas, Henry? Sé que lo vas a recordar. No una vez, varias veces, que llegamos a despedir el culto para irnos. Todo el mundo se fue. Y de repente, ya, yo recuerdo, ¿te recuerdas la clínica de Óleo Montero? Sí. Ya yo iba en la clínica de Óleo Montero, que era como decir de aquí a casi llegar a la Gustavo. Y allá me devolvía con el poder de Dios. Y cuando yo iba llegando, se seguían devolviendo hermanos que ya iban lejos. ¿Sabe qué meterse pasaba? otra vez a la iglesia. En el saludo. Wow, yo siento la presencia de Dios. Nos saludábamos, caía la gloria de Dios. No. Y los que se iban, como acaba de decir Tomás, regresaban. Y era algo sobrenatural. Henry, ese día que yo regresé, yo digo, espérate, ¿qué es lo que yo estoy oyendo? Era que los que volvían estaban llenando. Me devolví. Cuando entro y piso la puerta, ay Dios, eso no se sabe que ahora nos fuimos. Y ahí no había profeta falso profetizando, ahí no había manipulación, es una palabra que la vamos a hablar ahorita. La parte emocional. Manipulación, hay gente que aprendió a manipular, a manipular al pueblo. No, eso era sin usted hacer nada, era que de repente estábamos así y comenzaba Henry, ay santo, yo estaba al lado, ay santo, y por ahí se iba. Y me acuerdo de su suegra, wow, esa gloria mujer, a Dios. La suegra suya, hermana Cirila. Cuando esa mujer levantaba la mano y decía, ay santo, se encendía la iglesia. Esos son tiempos que uno lo explica, por eso que yo quiero que estos muchachos de hoy oigan estas cosas, porque estamos en un tiempo donde la gente no, oye Henry, la palabra que yo digo, no le han cogido el gusto al evangelio. Tomás. Hoy hay muchos cristianos, como dice el apóstol Pablo, que no han gustado de los poderes del siglo venidero. Yo digo algo, y lo digo con propiedad por la vida y por la experiencia que viví en esos años dorados, vamos a decirle, que el evangelio de ahora, el que está pululando, el famoso, que se ve en las redes, en los medios. La farándula evangélica. Sí, yo no lo entiendo, y como no lo entiendo, no lo acepto, porque yo conocí el evangelio de gloria, el evangelio de santidad, el evangelio que tú podías palpar la gloria de Dios, y que el pastor Lizardo tiene una palabra que decía que para ser cristiano había que tener vergüenza. Estamos hablando, Julio, y los hermanos que nos están mirando, de un tiempo, y sé que hay cantidad de personas que nos van a ver también después que termine, y esto va a ir a las redes, que hoy no conocen lo que fue ese tiempo, donde nosotros, si Dios no obra de esa manera en nosotros, posiblemente no estuviéramos hoy en el ministerio. Es que, haciendo memoria de la palabra del apóstol Pablo, cuando decía a los corintios, para vergüenza vuestra lo digo, que muchos de vosotros no conocen a Dios. Porque realmente los tiempos han cambiado y parece que ha habido una decadencia espiritualmente hablando en cuanto a los valores, en cuanto a la calidad. Porque ser cristiano es un compromiso sagrado. Muy sagrado. Algo que realmente el hombre tiene que estar ligado por el Espíritu al Señor. Y es como tú sentir realmente la presencia del Señor, pero como si tú lo estuviese en persona físicamente. Es algo tan profundo. Amén. Y tengo una grande anécdota, o no más que anécdota, realidad. Cuando Tomás trabajaba ya en la cafetería, sí. Fíjense la importancia. Dios nos ha llamado a nosotros, para nosotros ser gente influyentes, gente que cautiven, gente que testifiquen sin palabra, solamente por ser portadores de la gloria y de la gracia del Señor. Amén. Y yo me acuerdo que yo era el mentor quien orientaba
quien le enseñaba. Cada vez que tenía una pregunta cogía para tu tienda. Sí. Porque Henry era hasta el que me seleccionaba los trajes. Sí. Porque trabajaba en una tienda. Y nos sentábamos allá en la cafetería. En la cafetería. Y Tomás estaba detrás del mostrador allá en Peruchina, que se llamaba. Sí, sí. Y él deseaba a escuchar lo que nosotros hablábamos. Y yo veía como que él buscaba como acercarse. No, espérate. Que ahora me acuerdo a lo que tú te refieres. Julio, ¿qué pasa? Henry y Héctor eran los dos cristianos que yo veía, porque no habían tanto. Entonces Henry visitaba a Héctor a su pasillo, donde él trabajaba como gondolero. Yo, que bajaba al súper a buscar algunas cosas para subir al restaurante, lo veía yo dos hablando. Y pasándole cerca, sin yo ser cristiano, un poder me atraía. Y decía, wow, yo quisiera oír esto. Ellos no se estaban dando cuenta, pero yo me le acerco y me allanto como que estoy por coger algo de la góndola, pero por oírlo, ellos dos. Y dije, Dios mío, yo quisiera participar de esto. Porque ellos se ponían a hablar, ¿sabes? Mira la voz de trueno que tiene Henry y Héctor ni se diga. Sí. ¿Tú recuerdas cuando Héctor tuvo la hermana del dueño del supermercado, doña Teresa? Un día Héctor estaba alabando a Dios en el pasillo. Aleluya, porque esto se llenaba y levantaba un hombre como de 7 y pico de pie, ¿verdad? Casi 7 y pico. 7. Y cuando Héctor levantaba los brazos, ¡gloria! Y venía la hermana. En público, así. La hermana del supermercado. La hermana del dueño viene pasando y hasta se le cayó algo de la mano. Y fue donde donde don José Manuel está vivo ahí, González Cuesta, a decirle que lo sacara, que lo liquidara. Porque ese hombre lo tuvo que matar de un susto. Y cuando llamaron a Héctor, no, don José fue donde Héctor y le dice, ¿qué fue lo que pasó? La hermana mía diga que tú le hiciste una bulla y le asustó. Y le dijo, eso no es una bulla. Si usted siente esto que yo siento también. Le dijo así mismo Héctor. Y dijo, don José era humilde, era humilde. Lo que hizo fue que se rió. Se rió y se fue. Lo que te quiero decir es, entonces Henry y Héctor hablaban. Lo que pasa es que pero que como yo no era cristiano. Lo que pasa es que Héctor tenía un problema, que no podía congregarse todos los días. Exacto. Nomás iba los domingos a la iglesia. Sí. Entonces yo la enseñanza que escuchaba, yo se la iba a explicar, a llevársela a él. Y yo me la tiraba de lejos, porque como yo no era cristiano, yo no me podía meter a hablar con ellos. Pero miren, señores, la fe viene por el oír. Y el oír la palabra. Yo no podía hablar con ellos porque ellos tenían su círculo, eran ellos dos. Sí. Pero yo me le acercaba y dije, wow, esto me gusta, porque me paraban los pelos así. Y a partir de ahí fue cuando Héctor me invitó a su iglesia. Y yo me convertí, pero entonces Héctor esa semana se fue de vacaciones a un campo a buscar a su esposa. Entonces Henry me dijo, vamos, para que no te estés sin congregar, es peligroso que no te congregues. Y yo recién convertido, entonces me invitó a su iglesia y ahí fue donde me fui allá y me quedé. Pero Henry, en el tiempo que yo estuve allá, yo me iba vivía solo, me iba en la mañana, escuchaba la escuela bíblica hasta el mediodía. Entonces Henry me llevaba para su casa, que bebía muy humilde, que vea a Henry ahora, yo sé que no se va a sentir mal porque es un hombre humilde, pero Henry vivía en una condición paupérrima en ese tiempo. Y yo recuerdo que Henry me llevaba a la cañita, era. Sí. Y cuando yo vi esa casita donde tú vivías, ¿sabes lo que hacía Henry? Después que comíamos a las 12, me daba, no sé si te recuerdas, una esquina de la cama de él. Y él se acostaba a hacer la siesta y me dejaba una esquina mía, ahí me acostaba yo y me dormía. Y de ahí salíamos para la iglesia, para no tener que venir al Quisqueya. Me iba entonces con Henry a predicar a los barrios. Yo esa zona de que ahora está linda, de la México ahí, sí. Pero eso eran casitas que nosotros nos metíamos por el Osama, por allá abajo. Nosotros desde Ciudad Nueva hasta el Hoyo de Chulín, hasta la Agutinita, Cristo Rey, Villa Agrícola, todo solo que no eran peligrosos en ese tiempo. Sí. No había delincuencia como ahora. Había, pero no tanto. Y fue terrible, de verdad que hay grandes frutos y le damos la gloria a Dios porque Dios nos llamó con propósito. Es bueno que la gente escuche esto para que sepan de dónde que yo vengo. Porque hay muchas personas que ven a uno y a veces creen hasta que uno es odioso. Y no es que es odioso. Ahora, uno recibe una formación donde entiende lo que es el evangelio y le choca lo que ve hoy. O sea, y de verdad que en esos tiempos Dios usaba al hermano Tomás de una manera extraordinaria. Bueno, fueron momentos terribles. Algo glorioso. Eso era, bueno, fue una generación de líderes, de hombres de Dios que Dios levantó.
Yo mismo tengo hijos en la fe que son pastores, predicadores, y Tomás, que con propiedad lo digo, que es mi hijo en la fe. Así Y que yo fui un hombre usado por Dios para ser el instrumento de Dios. Además, Tomás tiene algo, que Tomás siempre me consultaba. Bueno, ellos saben lo que yo les dije. Siempre me Te consultaba. voy a dar un testimonio ahora. Esto no va del tiempo, nosotros tenemos demasiadas cosas. Pero te voy a contar un testimonio que ellos lo han oído aquí 20,000 veces y tú no te lo he dicho. Porque yo le he dicho siempre, Henry, a los nuevos creyentes que tengan cuidado con los hermanos que estando en la iglesia son piedra de tropiezo. Tú te vas a recordar ahora. Yo, formado por Henry y Héctor, gente que no criticaban a nadie, que yo nunca lo escuché solo hablar de Dios. De repente hay un par de hermanos que nos vamos a reserva, ya no viven ninguno, pero como yo no tenía vehículo, comenzaron a llevarme a mi casa o cerca de mi casa todos los días. Esos dos hermanos eran criticones. Pero yo no conocía esa faceta del evangelio porque yo estoy ingenuo, terrible, estoy sano, inocente. O sea, yo esto lo hablo mucho aquí como un niño, para que ellos sepan por qué yo cuido tanto al nuevo creyente. Claro. Resulta que fue a predicar un puertorriqueño en una actividad en nuestra iglesia y Dios lo usó al puertorriqueño. De tal manera que yo voy tan contento con lo que vi esa noche y me monto con ellos. Me acuerdo del predicador. Sí, y cuando vine, para que sepa que yo todo lo que le digo es ahí. Y cuando voy en el vehículo de ellos, yo digo, wow, yo sí me gocé esta noche, qué tremendo mensaje. Y dice uno de ellos, no, hombre, no, él lo dañó el mensaje. Digo yo, me quedo yo callado así. Y me bajaron el gozo. Y siguen hablando, no, dijo esto, dijo aquello. Comenzaron a criticar al predicador. Wow. Yo agarro eso porque, señores, el nuevo creyente es una esponja. Agarro eso, Henry, y me lo traigo a la cabeza. Pero como un niño espiritual que no guarda nada, al otro día nos juntamos Henry y yo en el supermercado y me dice Henry, Tomás, qué tremendo mensaje, anoche eso estuvo bueno. ¿Sabes lo que yo le dije? No, hombre, Henry, él dañó el mensaje. Y me dice Henry, ¿qué? No, que él lo dañó el mensaje. Y me dice Henry, ¿a quién tú le oíste eso? Y digo yo, me quedé así. Eso se lo escuchaste a alguien. Mira, eso no es así. No, nunca hable nada negativo. Y cuando Henry me agarró, entonces yo entendí que los dos viejos eran chismosos. Sí. A partir de ahí, ellos iban hablando su chisme y yo calladito ahí atrás. Pero fíjense cómo yo repito de una vez al otro día lo que ellos dijeron sin ni siquiera entenderlo. El hombre de Dios, recuerdo un libro que es muy buen libro, recomendado para los maestros, se llama La dinámica de adiestrar discípulos. Ahí escribe el escritor y dice que el error hay que confrontarlo inmediatamente surja. Antes de que produzca metástasis. Antes de que haga metástasis y afecte el cuerpo como el cáncer. Entonces hay que cortarlo. Pero uno tiene que hacerlo con sabiduría. Como lo hiciste tú, porque claro, Henry me llama. No, por la experiencia. Digo, tú escuchaste a alguien hacer algún comentario. Porque tú sabías que eso no iba a salir de mí. Claro. Yo era nuevo creyente. Y una de las cosas que ayuda mucho al creyente, hay cosas que conviene no escucharlas en la vida espiritual. Así es. Hay cosas que no conviene, afectan y te desmotivan. Y quizás tú tienes pensamiento de Dios y por esas palabras o por ese consejo que alguien da, te desvía de los propósitos de Dios. Eso es interesante saberlo. Por esa intervención tan rápida de Henry, yo no tropecé. Pero ahí yo vengo con el consejo para los nuevos creyentes. Cuando te encuentres, aunque tú lo veas que cante y brinque y esté en la iglesia, cuando tú encuentres, como yo le decía el martes en el estudio, Julio, póngale un asterisco de una vez. Desde que alguien te venga con algo negativo, márcalo. Porque ahí se puede iniciar el proceso para que tú te enfrentes. Y también uno tiene que evaluar las personas. El profeta dice, ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y una de las cosas que él nos hacía mucho énfasis era en las 7 manifestaciones del Espíritu, hablando ya de Isaías 11:2. Y luego yo estudiando el libro de Efesios, cuando Pablo pedía en oración que Dios le diera a los Efesios espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento. Exacto. Y luego en Efesios dice que hablando sobre el ministerio mesiánico del Señor, reposará sobre el Espíritu de Jehová,
espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Amén. El hombre de Dios tiene que ser un buen consejero. Exactamente. Siempre tiene que tener palabras para levantar, para estimular. Y si alguien, aunque a veces hay personas que tienen razón en lo que dicen, pero realmente uno tiene que tener la sabiduría para no demotivarlo, sino para explicarle que hay cosas que al principio uno no le entiende. A través del tiempo uno la va asimilando y va entendiéndola, porque la capacidad, la madurez y la experiencia son maestros eternos. Y en cuanto a la crítica, es muy posible que la crítica esté bien fundamentada, que sea verdad, Sí. pero aún siendo verdad, No conviene. no conviene. O sea, hay muchas cosas de las cuales yo le pedía consejo a Henry, que yo sé que él sabía que en verdad, Era cierto. pero aún así lo manejaba que no me hacía daño. Sí. Porque ahí es que está el cristiano maduro. Por ejemplo, del líder que teníamos, muchas personas me venían a mí con quejas y pensamientos. Yo le decía, mira, nosotros a veces Dios nos prueba con la persona que más amamos, con la persona que está más cerca de nosotros, y puede ser una prueba. Además, nosotros los hombres de Dios tenemos que aprender a orar por ellos. Eso es lo que dice la palabra. Y no podemos tampoco a reempujarlo. Dios lo puso, que lo quite Dios. Y eso es así. Tan simple como es. Eso es así. O sea, el asunto es que el hombre maduro que tiene contacto con Dios siempre espera que Dios y el tiempo ponga a cada uno en su lugar. En su lugar. Henry, entonces, me gustaría escuchar que si te llega a la mente ahora algún testimonio, porque yo sé eso mucho, que a ti te ha marcado en la vida cristiana, sea que Dios te haya favorecido en un momento, te haya dado la razón o te haya respondido una petición que tú hoy puedas decir Dios es fiel. En primer orden, la palabra dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Mi mismo líder para mí fue una prueba de paciencia. Dímelo a mí. De amor, de sometimiento, de humildad. Me recuerdo que en una ocasión estábamos el hermano, mi pastor como presidente del concilio aquí en la República Dominicana, el reverendo Santana. Estaba ese hombre de Dios, Miguel García Fría. Sí. Estaba el hermano amigo, muy amigo mío, ya partió con el señor Manuel Rivera, que era el pastor de la Trinidad. Sí. Estaba el pastor Ezequiel Molina. Ya. Y estábamos en una reunión y que le íbamos a celebrar los 100 años a mi pastor de años de vida. Y dice el hermano Ezequiel Molina, le dice al reverendo Santana, él dice, viejo Pacho, a la verdad que al hermano Henry hay que ponerle una corona. Claro, yo sé lo que está diciendo. Hay que poner una corona porque dura 40 años al lado de Marcelino. Eso es verdad. Eso merece una corona. Entonces, Dios me enseñó que a los líderes no se confrontan. Ahí está. A los líderes no se confrontan. Se ora por ellos. Se ora por ellos y uno espera un tiempo cuando el Señor te dirija a sola para hablar con el líder. Y ese método fue lo que me dio la capacidad de durar esos 40 años. Aún siendo yo pastor en el 8, duré 15 años pastoreando esa iglesia. Yo tenía que ir a pastorear también la iglesia central, donde hoy soy el pastor. Así es. Entonces, esa forma también nunca en público lo confronté, ni le falté respeto, nunca me mantuve así. Ahora, yo esperaba el momento y me sentaba con él. Le decía, ¿usted se acuerda el día tal? Te dijo esto, esto y esto. Eso no fue así, eso fue así, así y asado. Y eso, él permanecía callado. Pero eso le llevó a él a un concepto tan elevado de mi persona, que él le dijo a una persona muy importante, voy a reservarme el nombre, dijo, he encontrado un hombre verdadero. Sí. Y ese hombre, un papelito que le llamaban o cualquier cosa, él me llamaba a mí de una vez, mandaba a llamarme, llámame a Henry, como me decía, y no tomaba decisión hasta que yo no le dijera lo que debía hacer. Un hombre con esa envergadura. Estamos hablando del pastor Marcelino Lizardo. Murió a los 103 años. No se atrevió a tomar ninguna decisión. Y si yo le decía, bueno, eso que usted piensa hacer,
si usted lo hace, yo lo respeto, pero no lo comparto. Y le explicaba, y eso era palabra de rey. Me gané el respeto de él y además el pueblo siempre vio en mí un hombre de integridad. Y venían a veces a contarme su asunto, porque con eso hay que tener mucho cuidado. Hay gente que quieren crecer dentro del ministerio o una organización siempre con el espíritu de Absalón. Exactamente. Con el espíritu de Absalón siempre se presentan bondadosos, dadivosos. Para hacerle sombra al al líder. Entonces, y lograr de que la atención no esté sobre el líder, sino sobre esa persona. Y esos son ministerios que fracasan tarde o temprano. No llegan lejos. No pueden llegar lejos. Porque lo de Dios es la justicia. Es la justicia. Entonces, me manejé siempre con prudencia y yo decía a los demás, mire, usted y yo somos iguales, somos consiervos. El pastor es él. Guste o no nos guste, ese es el pastor a quien debemos amar, debemos respetar. Y siempre me manejé con esa prudencia. Otra cosa, siendo una persona tan cercana al pastor, que yo era como la niña de los ojos de él. Él veía por mis ojos, porque conocía mi carácter. Nunca me senté en la silla del pastor. Nunca la usaba. Nunca me senté en la silla del pastor. Nunca. Ni en el escritorio tampoco me senté. Henry, Y otra cosa, cuando asumí luego el pastorado, no ocupé ni la silla, ni el asiento en la oficina, ni el lugar en el altar donde oraba. Duré como 3 meses prudentemente orando como solía orar con los demás hermanos junto ahí. Gloria a Dios. Esos son principios que hablan de una persona con medida, preventiva, conservadora, cuidadosa. Entonces, ese es el estilo que nosotros aprendimos. Henry. Ahora, usted me pidió que dijera algo de algo que me haya acontecido. Yo tengo cientos de testimonios. Puedo escribir muchísimos libros de lo que es. No, pero ya tú dijiste, ese que tú dijiste es un testimonio, porque el que tú haya en esa humildad, como dijo Ezequiel, haber aguantado, que yo sé que aguantaste muchas cosas, pues yo conozco bien, yo estuve allá. Sí. El testimonio grande es que al final te queda en el lugar de él, lo que indica que, como dice el Salmo 137, pacientemente no, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Entonces, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Y él hará. Entonces, hoy yo siempre le he dicho a las personas, ¿por qué desesperarse en reclamar o en hacer una apología de ti? Deja que Dios y el tiempo te coloquen donde tú debes estar. Siempre. Cuando lo hace Dios, la honra es mayor. Fíjate que me acuerdo, yo siempre tengo una memoria extraordinaria, Dios me ha bendecido. Ezequiel Molina predicaba sobre los hombres de Dios. Los hombres de Dios lloramos en silencio. Así es. Pasamos necesidad, nadie ve nuestras lágrimas. Nadie conoce nuestra situación. A veces no tenemos a quien decirle porque eso puede ser malinterpretado y alguien debilitarse. Entonces, él hablaba del profeta Eliseo. Cuando tuvo el problema, parecía un problema de carácter diplomático de una nación contra otra, cuando el rey de Siria mandó a Naamán a donde el rey de Israel. Y el rey de Israel dijo, yo lo que busca es la manera como declararme la guerra. Ya. ¿Acaso soy yo para poder sanar a este hombre? Ajá. Y se turbó. Entonces Eliseo, llegó la palabra de Eliseo, y Eliseo le mandó a decir, hazlo llegar aquí para que sepa que en Israel hay profeta. Hay profeta. Entonces él dice que cuando llegó Naamán con esa grandeza, porque dice la palabra que Dios le había dado salvación a Siria a través de Naamán, sí, y que era valeroso, y que él se apoyaba sobre los hombros de él. Pero lo más, como le pasó a usted cuando fue a mi casa, algo extraño, un hombre de Dios. No solamente a la suya y a la de Héctor. Sí, bueno, ya eso también es los dos hombres, un paréntesis, Henry. Los dos hombres, mentores míos, Henry y Héctor, para mí, a mí se me acabó el mundo cuando yo visito a Héctor y luego a Henry, los hombres más contentos que conocía, la gente de más gozo en el supermercado, que mantenían un gloria a Dios. ¿Cómo está usted en Victoria? Y yo veo cómo ustedes vivían
Me chocó. Yo dije, Dios mío, pero y así es que viven los hombres de Dios. Y yo le he dicho a la iglesia muchas veces, le he hablado cómo murió Héctor, cómo Dios lo bendijo. Un hombre, que yo ustedes lo saben, yo se lo he dicho, que le diezmaba a la iglesia, y el pastor, en la condición que él estaba tan paupérrima, el pastor le decía, no, tú no puedes diezmar, Héctor. Y Héctor le decía, no, ténganlo y ahora préstemelo. Y lo cogía prestado el mismo diezmo que entregaba. Sí. Yo me convertí domingo, y al domingo siguiente, que me acuerdo que Lino Lizardo me dijo, ¿cómo? ¿Y ya tú sabes de esto? Digo, él no sabe que era que tú me decías todo. Sí. Y se sorprende que apenas con una semana de convertido, yo llegué con un sobre con el diezmo. Yo creo que él nunca había visto eso. No, entonces, O sea, Tomás, él tuvo la ventaja de que Lino era mi pastor, pero el hombre que estaba todos los días conmigo en el mismo trabajo era Henry. que alimentaba espiritualmente. Exacto. Entonces, cuando Naamán llega a donde siempre se habla de eso, que el rey Naamán esperaba que saliera, invocara el nombre de Jehová y orara por él. Pero lo más que es posible, la Biblia no lo registra, que haya impactado la vida de Naamán, es que Eliseo vivía una casuchita, una casita. Eso le llamó la atención. Sí. Eso le llamó la atención. Entonces, cuando Dios bendice a los siervos de Dios, mucha gente hablan hasta creyente. Mira ese hombre que tiene una jipeta. Y no sabe de dónde viene. No saben. ¿Cómo te vi yo llegar ahí, una jipeta tan linda? Sí, no sabe por dónde ¿Tú uno te ha imaginas, pasado. tú te imaginas de que tú te parqueaste ahí afuera? Cualquier hijo de Satanás sin saber nada. Mira ese pastor que va ahí, esos ladrones. Sí. Sin saber cómo yo conocí a Henry. Como me pasó un gran testimonio y me voy a reservar el nombre porque fue algo inmediato que Dios hizo. Allá en el Nacional, nuestra vida fue tan influyente que ganamos muchísimas almas allá. Sí, Diego se convirtió, sí. se convirtió Fernandito. Yo me gané a Fernandito, sí, ¿recuerdas? Sí. No, Fernandito fue algo extraordinario y otros. Entonces, esa persona siempre que yo estaba llevando la palabra a Héctor, siempre iba y blasfemaba y decía de todo. Ahí había unos demonios fuertes. Sí, unos demonios fuertes, pero era el trabajo que Dios estaba haciendo. A veces estaba yo orando y me escogían, en lo que yo estaba con los ojos cerrados, Sí. se llevaban la comida. Sí, entonces yo luego pasé a trabajar a La Bolera cerca, iba siempre al Nacional a comprar y un día fui con un traje razonable, porque a nosotros nos daban la ropa, era una compañía que tenía mucho poder económico. Y yo fui con un traje, ese traje costaba como 45,000 pesos. Y esa persona dijo, yo estaba en una fila para pagarlo porque había salido, fui a comprar algo. Y ese hombre dijo, mira mira cómo está vestido con los diezmos de los hermanos. ¿Sabe lo que es? Ladrón. Todo eso hay que aguantarlo. Yo tenía aguantando a ese hombre con blasfemia más de 20 años. Pero ese día era sábado, eran como las 7 de la noche. Vino sobre mí el Espíritu Santo me tomó y me saqué de la fila. Me paré, me saqué de la fila y le dije, hijo del diablo, que el Señor te reprenda. Eso fue sábado. Me dicen que el lunes el hombre no volvió más al trabajo. Le dio un derrame. El poder que tiene la palabra. Esa persona. Pero yo tenía soportando, es un testimonio, soportando a esa persona muchos años. Siempre esa persona me decía algo, me insultaba. Estos evangélicos después que se acaban de robar. Sí, ahí había unos blasfemos fuertes. Sí, pero ese día pasó eso. Henry, yo quiero decir esto. Tú me lo autorizarás, porque como este es un video que se va a editar, si tú me dices que no, yo no lo saco. Pero a ver si recuerda algo que te voy a mencionar ahora. En una ocasión, como tú dijiste ahorita, Dios comienza a utilizarme de una manera que yo mismo me sorprendía, porque era que una vez me entregaron a dar la clase bíblica en la mañana domingo. No, se usaba el repaso después la clase. Y ese día me tocó a mí el repaso. Y en el repaso ocurre un derramamiento en el espíritu tan grande que el Lino desde el asiento levanta la mano. Sigue con la clase. Sí. Y luego eso fue varias veces. Y sigo con la clase de ese día. Tomás, eso fue varias veces. Muchas veces. Sí. Entonces, después que terminó la clase, hay un derramamiento tan grande del poder que hay una hermana, quizás Henry no lo recuerda, pero esa hermana estaba sentada en el asiento de adelante y ella dice
que en la manifestación que hubo, una luz azul sale detrás de mí, llega al altar y se devuelve, y la luz azul viene y le da en el vientre. Y dice ella que fue sanada ese día de una enfermedad. Fue para decirte algunas de las cosas que pasaron, pero Henry me llama un día, cosa que yo me sorprendí, pero ahí yo también te valoré de la grandeza de lo que es tu humildad. Y es que Henry me dijo, me abrazaste y me dijiste, perdóname. Y yo dije, pero ¿por qué yo voy a perdonar a Henry? Me dijiste, perdóname, porque yo al ver cómo Dios te está usando y ya me estaban dando casi más que a ti oportunidad, Sí. tú dijiste, como que sentí celo y yo tengo que pedirte perdón, y me dio un abrazo y yo dije, pero yo no sabía nada. O sea, fíjense a dónde llega una persona humilde a decirle al otro sin el otro saberlo, pedirle perdón por algo que solamente tú lo viviste. Y una persona que fui tan influyente para contigo, pero somos humanos, tenemos debilidades y flaquezas. La grandeza que vi ahí fue en tú confesarme eso a mí que no era Claro, necesario. y eso yo te doy la libertad para que lo haga, porque eso puede servir de experiencia a otro. Amén. Y realmente la grandeza de la persona está en la humildad, en la humillación. Hay una palabra que tú me dijiste en una ocasión, Tomás, porque eso fue por el Espíritu, porque pasó con mucha gente en mi ministerio. Yo era un hombre muy bendecido, he sido un hombre muy bendecido. Muchas veces yo me paraba en el púlpito y no tenía que predicar. Solamente abría los Yo brazos. recuerdo, y que iba a predicar, abría los brazos, Sí. comenzaba a alabar a Dios Y la gloria y caía. ya todo el mundo bajo poder. Sí. Y se iba el tiempo en eso. Exactamente. Y eso produjo mucho celo también en personas, pero no tienen la misma madurez. Por eso quise entrar a esta parte, porque hay mucha gente que por no saber manejar cuando eso entra, Sí. terminan perdiendo su ministerio. Es que hay que hacerle frente. Inmediatamente el problema viene. Tú tienes que ser un guardián de tu propia vida. Tienes que estar, como dice la palabra, tienes que velar. Y eso vino a mí, humanamente hablando, pero yo lo confesé inmediato, no le di lugar a eso. Y fíjate que hay hermanos que dicen, no, ya yo lo hablé con Dios. No, él me llamó a mí. No, es que eso no funciona así. Sí. Porque realmente, fíjate que hay un versículo, el mismo Señor dice, si tú vienes al altar y en el altar sabes que tu hermano tiene algo contra ti, no tú contra él. El evangelio es como algo contra. Ellos saben que yo se lo enseño eso aquí. Eso es como contra natura, como contraproducente. No soy yo, es él. Pero yo tengo que ganar a mi hermano, yo tengo que ayudar a mi hermano. Exactamente. Y yo tengo que ir donde él y yo humillarme, cuando a él es que le toca humillarse. Sin embargo, la palabra nos enseña a nosotros que somos nosotros que tenemos que bajarnos para que él pueda crecer. Como dijo Juan, conviene que yo mengüe y que él crezca. Amén. Eso es el evangelio desde la interpretación, vamos a decir, teológica correcta, de la teología correcta. Es eso. Entonces, Tomás me dijo a mí una palabra que no se acuerda. Me dijo, Henry, el hombre de Dios no arrebata ni arrempuja. Sí, y lo repito mucho ahora. Sí, lo repito Entonces, esa persona, eran personas que tenían ya más de 30 años cuando nosotros llegábamos, pero la gloria y la bendición que teníamos era tan grande que produjo celo. Sí. Y esa persona un día aprovechó que el pastor le hiciera una operación, no te acuerdas, que de la próstata, Sí. estaba allá en San Isidro interno. Y en el culto ese hombre aprovechó esa persona, la misma persona que Dios hizo el comentario negativo. Sí, la misma. Y esa noche me dio hasta con el cubo del agua. Hay muchachitos que se convierten ahora y ya creen que ellos son. Cosa que duele esa. ¡Wow! Y yo salí con el alma en Eso el piso. es tirarle un cubo de agua fría. Yo salí con el alma en el piso. Un hombre que vive en las cañitas, de la Betance a pie, cogiendo la Josefa Brea, después la Albert Thomas, para llegar a los bandos. No, y a veces te iba con tu mujer y tus hijos a pie. Sí, a pie y lloviendo. Entonces me tiraron eso. Yo me fui tan triste. Y el Señor, voy pensando y le estoy diciendo al Señor, Señor, no vuelvo más para la iglesia. ¿Y qué acontece? Hay una luna como en el mes de abril, una luna clara, como dicen los poetas, resplandeciente. Y de repente pasa esa nube y la cubre y todo se puso oscuro. El Señor usó eso para enseñarme. Gloria a Dios. Me dio una lección, me dijo, ¿tú ves lo que pasó? Con la luna que estaba brillante y luego esa nube. Me dijo, eso pasa. Y eso son parte de mi propósito para prepararte.
Amén. Y luego el otro día, estoy allá, yo era ya gerente en la Puerta del Sol, en Plaza Naco. Yo recuerdo. Salgo y voy, porque cuando voy, salgo del trabajo, tenía que comprar una pasta de dientes en el supermercado que se llamaba Asturias, que estaba en Plaza Naco, Sí, sí. en Galería de Naco, Lo recuerdo bien. al frente. Yo voy para allá y cuando voy caminando voy todavía con el dolor de lo acontecido el día anterior. Digo, Señor, yo voy a ir para la iglesia, pero yo me voy a sentar, yo no quiero hacer nada en la iglesia, una visita simplemente sin compromiso de cargo ni nada. Y voy donde la muchacha, lo que le llaman la merchandise Ujú. de Colgate, me acuerdo tenía Promotora. promotora, Sí. una falda roja con blanco y el nombre de Colgate. Yo estoy buscando una pasta, mirando el tamaño, lo más grande, y la muchacha me acerca y me dice, pastor, ¿en qué yo le puedo ayudar? Wow. Yo miré para abajo, no le miré la cara a la muchacha y me fui así de media vuelta llorando. Y me fui caminando de Plaza Naco hasta Bancrédito, que está en la López de Vega con Kennedy, que ahí estaba, y me fui llorando hasta que cogí una guagua ahí que me llevaba a Duarte con Dios Valle. la utilizó para recordarte lo que ya tú eras. Sí, Porque para Dios, Él no te llama lo que tú eres cuando lo estás ejecutando, no. sino lo llama antes de tú Bueno, estarlo en haciendo. su presencia, que es el conocimiento eterno de Dios, ya nosotros estamos marcados y con ese llamado de parte para salvación y también para ser un ministro del Evangelio del Señor. Amén. El hermano Henry, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal Dominicana, que ustedes están afiliados al Concilio Latinoamericano, fue el hombre que estuvo con Lino Lizardo por muchos años, un pastor 40 años. Es una leyenda en el país. Yo sé que Dios no solamente es lo que tú has podido ver, te falta mucho todavía. Él mencionaba ahorita 41 años, pero es en el Evangelio. En el Evangelio. Sí, es en el Evangelio. Yo voy a terminar de una manera que va a parecer jocosa, porque es muy posible, Henry, que dentro de tu posibilidad he sentido que no sé en qué tiempo, pero que podamos tener algunas intervenciones, no ya para hablar de trayectoria, sino de la palabra, sí, donde desglosemos esos pasajes que el himno nos enseñaba que nos sabíamos de memoria. Toma, a ver si recuerda uno. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Déjame decirte que quiero recordarte que tú no lo señalaste. Tú sabes que los sábados siempre estábamos en ayuno. Sí. Los sábados. Los viernes también. Sí, los viernes. No, eso los viernes era fijo. Sí, pero en el trabajo los sábados siempre estábamos en ayuno. Y a veces tú te me acercabas, entregamos el ayuno a veces a las 6 y tú te acercabas a mí y me dices, Manuel, yo siento seguirle al ayuno. Sí, muchas veces lo hice. Muchas veces. Entonces, no lo quería entregar. Entonces, ese material de Editorial Vida que teníamos, los maestros, sí. Eso fue un instituto. Yo se lo he dicho a ustedes que eso me enseñó a mí más que el Instituto Bíblico. Yo fui a predicar para la gloria de Dios, he predicado en grandes escenarios. Yo le he predicado en Estados Unidos hasta 4 personas, pero también he predicado a 1,200 personas. Gloria a Dios. Aparte de las redes. Tú estuviste en la sinagoga, ¿verdad? Sí, varias veces he predicado ahí y he predicado en otros lugares y en Miami. Entonces en Miami me invitaron a predicar una noche y me invitó el pastor y le prediqué y se me acercó otra vez. Usted me puede predicar mañana y le prediqué. Y luego me dice, el miércoles puede venir y fui y le prediqué. Y uno de los oficiales me pregunta, ¿dónde usted estudió? ¿Cuál fue el instituto? Yo le dije, el instituto donde yo me he graduado ha sido el Instituto BOA. ¿BOA? ¿Y qué es eso? Yo digo, BOA, B, Biblia, O, oración y A, ayuno. Biblia, oración y ayuno. Ese ha sido... Y le doy la gloria a Dios que Dios nos ha dado la capacidad de escuchar a grandes predicadores. Y como dice el libro de los Hebreos, que aquella persona que tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal, inmediatamente observa, se da cuenta de cualquier yerro o cualquier mala interpretación que pueda dar cualquier maestro, cualquier predicador, pero fue los años de preparación que tuvimos. Sí, porque esa preparación se convierte en tu mente como en un antivirus. Correcto. Que detecta inmediatamente, como yo le decía en el mensaje que prediqué ayer sobre el águila,
esa capacidad del águila para la visión que tiene el águila. Claro. Y no se come Algo- la carne podrida. Yo hablaba ayer sí. que tiene que ver con Yo lo escuché. comerse cualquier Yo cosa. lo escuché el mensaje. Yo quiero terminar con algo que va a Pero dar risa. algo, Tomás, que también para concluir la idea, yo siempre le digo a los hermanos que hay que tener discernimiento y pedírselo a Dios. Como el pastor con esos años de estudio bíblico, con la inspiración, la iluminación del Espíritu Santo, es como un director de orquesta, un maestro de orquesta. Cualquier músico que dé una nota fuera del pentagrama, inmediatamente lo percibe y se da cuenta. Así el hombre bíblico. Entonces, el hombre de Dios, y que conste eso en esta entrevista, será un hombre de la palabra. Amén. Y la palabra lo dice. Que el hombre de Dios tiene que ser enteramente preparado Toda buena obra. para toda buena Pero Pablo dice obra, a Timoteo que desde usa la niñez, bien. dice, primero dice que desde la niñez, Dice que usa bien la palabra de verdad. Pero usa dice que desde la niñez ha sabido, las Sagradas Escrituras. la cual te pueden hacer sabio. Sí, pero vamos a ver cómo anda tú antes de terminar. A ver si yo también lo recuerdo. Mira a ver si me recuerda de los versículos clave de Marcelino Lizardo, que lo repetía tantas veces. Bueno, Mencióname uno, a ver. primero era Tito 1:6, ser irreprensible. Luego el otro era la sana doctrina, pero tú hablas lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Tito 2:1 y luego Tito 2:7, mostrándote tú en todo como ejemplo en la enseñanza y en la integridad y en seriedad. El otro era 2 Timoteo 2:14, que dice 2:14, que traza bien la palabra de verdad. Toda esa, sí. Y la otra es 1 Timoteo 4:12, dice, pero nadie tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Y una expresión que la repetía muchas veces: el que no sirve el que no vive para servir, no sirve para vivir. Sí. Y luego tenía el versículo del amor, 1 Corintios 13, y él le llamaba eso el instituto móvil. Exactamente. Era eso, Tomás. Sí. Henry, Ahora tenemos que juntarnos para entrar de lleno a la parte teológica. ya eso será otra cosa, porque ya ahí vamos a dar. Pero esto realmente parece un segundo, porque son tantas historias, Exactamente. son tantas cosas vividas, son tantas experiencias, son tantos momentos de gloria que hemos compartido juntos. Sí. Otra cosa que a Tomás se le olvida, que yo, gracias a Dios, siempre he sido un facilitador, un colaborador, un ayudador, que la esposa de él fui yo que se la fui a pedir. Bueno, sí, es verdad. Corina, yo soy el papá también. Sí, él fue que me llevó donde no era, el viejo no era fácil. Sí, entonces fui yo que fui a pedirle la muchacha. Queriendo, porque a mí cualquier padre, modesto y aparte, no es vanagloria, pero cualquier padre quería que yo fuera. Claro. Y él, deseoso de eso, el viejo era tan hipócrita, Sí. que como que no quería. No, era enredado. No, heredado es poco. Heredado es poco. Pero era un hombre de oración. Ese hombre duraba desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde de rodillas. Así mismo. Y tú ibas a las 4 de la tarde y estabas de rodillas. Y Y a las 6 para la iglesia. No, tú te vas a reír con lo que te voy a decir ahora. Cuando yo iba a visitar a Corina, que a veces salía del culto, eso era una cosa muy, muy organizada. Cuando Patricio decía que yo me iba, vamos a hacer la oración de despedida en su casa. Julio, un culto. Nos dejaban a Patricio y a mí solo porque él comenzaba a despedirse en oración. Y pasaban minutos. Mencionando a todo el mundo. Y por ahí comenzaba y los hijos se iban desapareciendo. Y él seguía. Cuando yo miraba, nada más estábamos él y yo por vergüenza. Y ese hombre en la oración de despedida hasta sabía meter a 10, 15 minutos en la oración de despedida. Terrible. Bueno. Pero Jerry, te vas a recordar de algo y ahí terminamos. ¿No te llega a la mente aquella famosa 10 horas de oración? Claro, una vigilia de 5 horas. No, la vigilia fue otra cosa. Fue para una Semana Santa. Ah, sí. Que 3 días, fueron 3 días. Sí, pero entre los 3 días incluía un día para durar 10 horas sin pararnos de las rodillas. Pero tampoco recostarnos, recuerda. Bueno, yo no voy a enseñarle ahora, pero como dice, Pablo decía que él traía la marca en su cuerpo del Señor.
yo traigo la marca de la oración. Yo tengo las rodillas, ahí usted puede tocarlas, yo no siento nada. Mis rodillas están anestesiadas. En ese día, Henry, todos aceptamos el reto, ¿recuerdas? Pero fue duro. Pero te voy a decir algo que a ti se te olvidó seguro. Julio, nosotros duramos, era un pacto que hicimos, 10 horas sin parar. Y otra cosa, Tomás, que nadie oraba en un banco por allá. No, frente al altar. Julio, cuando nosotros terminamos ese ayuno, que terminaba el domingo al mediodía, desde el jueves en la tarde, Henry y yo, a mí me tocaba el pan y a Henry el vino. No sé si tú vas a recordar. Cuando estábamos en el altar atrás, Lino mira el reloj, ya no aguantamos más porque es la hora de entregar el ayuno. Pero Lino mira el reloj y faltan unos minutos. Entonces comienza la Santa Cena faltando unos minutos. Y parece que él no quería que tomáramos el vino y el pan todavía sin vencerse las horas. Y de pie nosotros en el altar esperando que se vencieran la hora, Henry está a mi lado con la bandeja de vino, yo estoy con la de pan. Yo voy suave porque el pan no pesa. Pero Henry tiene una bandeja de vino. Pero eran dos. Mira, eran dos porque para hacer la oración, para que el Señor bendiga, quite toda impureza y santifique los elementos, el pan y el vino, eran las dos. Sí. Era mucho. Entonces, cuando terminaba ya de la oración, entonces él venía y me quitaba una y la ponía allá. Entonces yo me quedaba ahí yo hice. No, pero a ti tú no te acuerdas. Henry, como estamos los dos cerca, Henry me hace así, se inclina a mí y me dice, hay que orar por mí, yo creo que se me van a caer la bandeja. Pero un hombre con 3 días de ayuno. Y esas dos bandejas. Y yo a mí me corría literalmente el sudor. Yo nada más decía, Señor, la mía no pesaba, era un pan, claro. Pero Henry tiene el vino. No creo que tan extremadamente lo vamos a hacer así ahora. No. Pero con esto hemos querido que ustedes se den cuenta cómo fue nuestra formación. Quizá un poco extremista, pero le miramos la parte positiva. De ahí salimos hombres y mujeres que hoy estamos en el ministerio. Que quiero decirte, Tomás, y ha sido de bendición para mucha gente. Algo que yo quiero decirte, y es una gran experiencia. La gloria sea para el Señor por esos años. Yo no necesito ni Google, ni necesito buscar en libros. Está todo almacenado. A mí me hablan de un tema y yo sé dónde están todos los versículos. Que fue que nos comimos soportan las escrituras. Y me pueden sorprender. Me dice, usted va a predicar ahora mismo. Inmediatamente le pregunto, Señor, ¿dónde que voy? De una vez me viene la escritura y sé por dónde voy a cortar. Eso es una grande bendición. Ahí está lo que yo le he dicho a ellos. La importancia de conocer la Biblia. Quien se formó así le pueden decir, ahora mismo estamos aquí, sí. y le pueden decir, en 5 minutos tiene que arrancar con un mensaje que hay 200 gente esperando. Sí. Y usted lo puede hacer sin tener ningún esfuerzo. Y he notado que hay un reparto de Dios porque él a veces cuando Dios más me ha usado. Mucho, pero esos mensajes así... Fluye uno. Mira que nosotros enseñamos que no se debe improvisar, que hay que prepararse, pero cuando le presenta la oportunidad que a ti te dice, usted tiene el mensaje. Bueno, yo viajo ahora como miembro del Comité Ejecutivo del Concilio Latinoamericano y cuando estamos allá es que el presidente dice, fulano va a ser el predicador y ahí mismo yo me pongo, Señor, ¿dónde que voy? Dime. Viene el pensamiento, tal escritura. Eso es así. Y eso es maravilloso. Yo sé lo que está diciendo. Eso fluye. Bueno, pues Dios me le bendiga a todos. Yo quiero que Henry en la parte final, Henry, quiero que haga una oración por los nuevos predicadores y pastores que están surgiendo y para que Dios le ayude, como estábamos diciendo hace un momento, como el versículo que decía Lino Lizardo, que sea un obrero aprobado. Las redes sociales, no tienen nada de qué avergonzar. Las redes sociales, los púlpitos, nosotros como pastores a veces queremos invitar y se nos da trabajo porque invitamos uno hoy y cuando vuelve ya viene con algo raro. Hay algo importante que uno prefiere un hermano local muchas veces porque sabe que no va a traer cosas extrañas. Entonces yo creo que tú ores por toda esa cantidad porque en verdad los tiempos van pasando y nosotros vamos bajando, aunque uno no quiera va bajando. Que la nueva generación sea formada por Dios. Tomás, para iniciar esta oración, recuerdo una ocasión, un mensaje que Dios me dio, una generación que no conoce a Dios,
usando a José cuando murió José, que se levantó un faraón en Egipto que no conocía a Dios. Y realmente hay un gran déficit, hay una falta de preparación, una falta de conocimiento, hay una manera tan emocional que hay un pentecostalismo. Yo soy pentecostal hasta la médula, pero hay un pentecostalismo basado en la emoción, en manipular a la gente, En buscar view. en buscar fama y grandeza, que realmente uno se da cuenta que se está produciendo un gran daño y se está llevando al evangelio, no, como decía Pablo, no que haya otro, pero se está llevando al escándalo, a que la gente hable mal. Exactamente. Por esa clase de predicadores que hay. Los hombres de Dios no buscamos fama ni reconocimiento humano. Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios y estar siempre detrás del telón. Amén. Que aparezca Cristo. Vamos a orar. Amén. Gloria a Dios. Padre celestial, Alabado que estás Jesús. en los cielos. Sí, Señor. Tú que habitas en luz inaccesible Gracias, de gloria Padre Santo. y que tiene inmortalidad por los siglos Gracias, de los siglos. Señor. Te damos gracias La por lo que tú gloria nos es has para dado. ti, Señor. Porque tú nos has enseñado, Sí, Señor, Señor. y cada día tenemos más necesidad de ti. Sí, Señor. Como dice tu palabra, bienaventurados los que tienen hambre y sed de Sí, justicia, Señor. porque ellos serán saciados. Gracias, Te pido por aquellas Padre. personas que dándole tú la oportunidad de usar los Sí, medios mi de Dios. comunicación Sí, que Señor. son tan necesarios en estos tiempos Sí, modernos, Señor. Sí, donde hay Señor. tantas herramientas. Lamentablemente se desaprovecha Alabado esa oportunidad Jesús. y se está llevando, Señor, un espectáculo, como dicen públicamente con tu palabra, Señor, Sí, que Señor lo Dios. lamentamos. Levanta hombre verdadero, Sí, Señor. hombre de valor, hombre que seamos, Señor, Que modelo, usen bien la palabra, testimonio, Señor. como tuvimos nosotros en el ayer, hombre que marcaron nuestras vidas, Gracias, y Señor. que fueron para nosotros ejemplos, que fueron para nosotros grandes nubes de testigos para nuestra fe. Sí, mi Yo Dios. clamo por ellos, los que están en los medios de comunicación, Gracias, en la radio, Padre. Señor, a través de las ondas hercianas, predicando a Sí, través de la mi radio, Dios. la televisión, y los que están también a través, Señor, de Facebook, a través de WhatsApp, todas esas personas. Sí, Dale que Señor. puedan entender la importancia y el valor que tiene tu palabra. Sí, mi Dios. Para que sean de bendición y para que tu nombre sea glorificado. Sí, mi Dios. Y nosotros seamos poderosamente bendecidos. Sí, mi Dios. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. En el nombre de y bendice Jesús. este ministerio de tu siervo Tomás del Sí, Orbe. Señor. Padre, bendícelo a él, su familia, Sí, y a Padre. todo el ministerio, a los que colaboran con este ministerio, tú le bendiga de una manera rica y abundantemente. Sí, mi Dios. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Amén. Amén y amén. Amén. Dios me le bendiga a todos mis hermanos. Recuerden suscribirse al canal Pastor del Orbe, compartir los videos. Vamos a seguir llevándole testimonios, enseñanzas como esta, porque entendemos que es el mejor aporte que le podemos hacer a esta generación. Que el Señor le bendiga.